tardes, Iglesia. Una vez más, un miércoles nos juntamos en este momento, cada uno en nuestros hogares, con motivo de la reunión de oración. Si estás por primera vez, te doy la bienvenida. Si estás ya por varias veces, te agradezco que estés ahí del otro lado, prestando este tiempo, invirtiendo este tiempo para que oremos juntos y también aprendamos un poco más acerca de Dios, de su palabra y de lo que Él quiere para nosotros en este tiempo. Quiero comenzar compartiendo una palabra con ustedes. Eso está en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 23 al 25. Quiero leérselos, como ya si nos están siguiendo hace varias sesiones, saben que leo en la versión NTV. Dice lo siguiente, versículo 23. Con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Si lo dejo ahí, no tiene mucho sentido estos versículos que acabo de leer. Pero para poder entenderlos tenemos que remontarnos varios años atrás de esto que está haciendo referencia al pasaje bíblico. Concretamente nos tendríamos que preguntar cómo llegó Israel a Egipto. Y llegó por medio de José. José es un hombre conocido dentro de las historias bíblicas y José era hijo de Jacob. ¿Cómo llegó José a Egipto? Les cuento la historia resumida para que tengamos un contexto amplio con respecto a lo que estábamos leyendo recién. José, los hermanos de José le tenían muchos celos a José y entre ellos, llegó un punto en el que se cansaron de algunas cosas y empezaron a planificar entre ellos cómo deshacerse de José, incluso lo querían matar, pero no tomaron esa opción, sino que lo terminaron vendiendo como esclavo. ¿Sí? Y al papá de José le terminaron contando que se lo comió una bestia del campo. Es así como llega José a Egipto y con el paso del tiempo llegó a trabajar en la casa de Potifar, un general del ejército de Egipto, un general muy importante, y fue haciendo también sus labores que llegó a ser el segundo al mando en la casa de Potifar. Es decir, estaba Potifar en primera instancia, después estaba José. ¿Qué pasó? La esposa de Potifar lo miró con gusto a José y le termina ofreciendo tener una relación extramatrimonial a escondidas, obviamente, de Potifar, a lo cual José le responde que no y sale corriendo de ese lugar en ese mismo momento. Por despecho, la esposa de Potifar lo que hace es armar un escándalo, se hace la víctima y les dice a todos que José había intentado abusar de ella. Así que venía de una historia trágica, producto de sus hermanos, es vendido como esclavo, logra una posición muy alta, podríamos decir un muy buen trabajo, muy buen pago, muy buen pasar, con prestigio, y otra vez, injustamente, vuelve a ser apresado y va a los calabozos, que no son como los de ahora. En ese momento no existían los derechos humanos tan mencionados ahora, y se olvidan de él. Ahí tiene un tiempo, comparte con un copero y con otro más un sueño, interpreta un sueño, y cuando todo parecía que iba a remontar nuevamente, se olvidan de José. ¿Qué pasó? El faraón, que era la máxima autoridad del pueblo egipcio en ese momento, tiene un sueño y se levanta muy, muy, muy asustado y les cuenta el sueño, llama a todos sus sabios, vengan, tengo que contarles algo, y les cuenta el sueño. El sueño hablaba de 7 espigas, 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, y las vacas flacas se comían a las gordas, y nadie se los podía interpretar. Estaban todos sus sabios y no encontraban a nadie, y el copero, quien había sido testigo y había visto que Dios estaba con José porque José había interpretado algo para él también, dice: yo me acuerdo de alguien cuando yo estaba preso, había una persona que se llamaba José, y pasa todos los datos y lo llaman a José.
José lo que hace es directamente consulta al Señor y le cuenta el sueño y le cuenta lo que significa el sueño, porque Dios le había revelado lo que significaba el sueño. Y todos quedan maravillados. Y no solamente queda hasta ahí, sino que aparte José arma toda una estrategia para enfrentar el momento que se venía. El sueño significaba que venían 7 años de mucha prosperidad, de mucha abundancia, pero después venían 7 años muy malos, donde iba a haber sequía, donde la tierra no iba a producir alimentos. Entonces idea una estrategia para durante estos 7 años de abundancia ir acumulando e ir guardando alimentos para poder pasar esos años que iban a venir de hambruna. A tal punto acumuló José que la tierra había sido asolada en ese tiempo por la hambruna, y por la estrategia de José no solamente comía toda la nación de Egipto, sino que de naciones vecinas se acercaban a pedir alimentos a la nación de Egipto. Así llega la familia de José, Jacob y sus hermanos, y hay todo un reencuentro ahí importante, que si lo quieren leer está en la palabra y es una historia muy interesante. Pero Jacob y sus hermanos, o sea, Jacob y sus hijos junto con José, son los que inician la nación de Israel. De hecho, se quedan ahí, llegan a ese lugar. José era una persona muy respetada, por ende toda la familia de su padre, de sus hermanos llegaron y fueron tratados muy bien. Pero al tiempo que pasó, ese rey murió y murió otro, y la familia del pueblo de Israel fue creciendo y se fueron haciendo una nación fuerte en medio de Egipto. Hasta que, por miedo a que esta nación fuerte tomara más fuerza aún que los egipcios, ellos mismos los hacen trabajar y pasaron de estar en una posición de honra cuando estaban con José a una posición de deshonra, a tener trabajos honrados, a hacer los trabajos más deshonrosos, porque los terminan tomando como esclavos. ¿Por qué me tomo el trabajo de contarte esta historia? Justamente porque nosotros a veces caemos en esa situación también. Llegamos a un lugar con honra, estamos establecidos, nos acomodamos, pero no nos olvidamos de las promesas que Dios tiene para nosotros. Había una promesa sobre el pueblo de Israel, sobre la nación que descendía de Abraham, Isaac y Jacob. Y la promesa era que Dios tenía para ellos una tierra que fluía leche y miel. Pero ellos se habían acomodado en la nación de Egipto y se habían olvidado de Dios, quien les había hecho esta promesa. Yo hoy quiero llevarte justamente a reflexionar sobre esto. Que no nos olvidemos, porque Dios no se olvida. Hay promesas sobre tu vida, hay promesas sobre mi vida. Y no nos acomodemos en las situaciones actuales. Recordemos siempre que si Dios tiene una promesa, Él la va a cumplir. Nosotros lo que debemos hacer es afirmarnos en Él, afirmarnos en su palabra y avanzar. Así que, iglesia, hermano, vos que estás del otro lado, te quiero invitar justamente a esto. En este tiempo de quietud, aprovechar de recordar las promesas que Dios tiene para vos. Recordar que si Dios te prometió algo es porque Dios lo quiere cumplir. Él tiene la intención de cumplirlo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mirarlo a Él, caminar y conocerle. Ir dando pasos de fe. Pero ten la seguridad de que Dios no se olvida de sus promesas. Él no se olvida de la promesa que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob sobre esta tierra que fluía leche y miel. Él no se olvidó. Sí, la nación de Israel se olvidó de esto porque se había acomodado en un lugar que no era su tierra, que no era su parentela, pero estaban cómodos ahí. Así que oremos en este sentido. Te invito, te animo, te desafío a que lo lleves adelante este tiempo pensando en las promesas que Dios te dio. ¿Sí? Continuamos orando por nuestra nación, continuamos orando por nuestros gobernantes, continuemos orando por la iglesia, continuemos orando por quienes más lo necesitan, y si está al alcance de nuestra mano ayudar, ayudemos. Eso es parte del Evangelio también. Si hay alguien con necesidad y vos tenés la oportunidad de poder llegar y cubrir esa necesidad, hacelo. Dios te bendiga.